Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a solamente 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, ustedes no lo olviden, lo pueden encontrar completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa Plus. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marco Asets. Bienvenido a esta casa, Marco. Muchas gracias. Ricardo Ávila, director de opinión del diario El Tiempo de Bogotá y director del periódico económico Portafolio. Bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset. Me decía usted que hay que presentarla como corresponsal de 4 y Telecinco, que son dos de los grandes informativos en España. Bienvenida también aquí. Gracias. Y Xavier Vilá, periodista y analista catalán. Bienvenido a este programa. Gracias, Juan Carlos. Y el primer asunto, Xavier, tiene que ver con noticia deportiva de las últimas horas, porque un profesor de derecho canadiense muy respetado, Richard McLaren, recibió el encargo de la Agencia Nacional de Control de Dopaje de elaborar un informe sobre el supuesto dopaje de algunos deportistas rusos. Y el informe resultó ser demoledor. Él ya había hecho un informe previo, porque dice que los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012, en donde Rusia obtuvo 24 medallas de oro, 26 de plata y 32 de bronce, estuvieron corrompidos en una escala sin precedentes, y cuenta en este informe cómo más de 1000 atletas rusos y deportistas, porque hay varios deportes, hay 30 deportes, incluido el fútbol, han recibido dopaje de las autoridades rusas, todo ello con el aval de la FSB, que es el organismo que sucedió a la famosa KGB, a la policía secreta, a los organismos secretos rusos. Aquí la pregunta es, porque es que hay incluso casos, no solamente de los Olímpicos de Londres, sino de los Olímpicos de Sochi, en donde pruebas de orina a una mujer mostraban restos de ADN de un hombre, de ADN masculino. Aquí la pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que esto se pueda remediar? ¿O deben suspenderse a los deportistas? Son 1000 los que sufrieron este tipo de, los que recibieron dopaje. ¿O debe sancionarse a Rusia y retirarse a Rusia de los Juegos Olímpicos? ¿O es que hay que acabar con los Olímpicos? No, acabar con los Olímpicos no, pero sí que es cierto que a lo mejor el marcaje, vamos a decirlo así en términos deportivos, sobre países que tienen una historia documentada de no comportarse deportivamente a la hora de preparar a sus atletas tendría que ser más intensa. Este mismo señor ya publicó en mayo un informe donde se concluían estas cosas, y el Comité Olímpico Internacional, ante el advenimiento de nuevas pruebas deportivas, decidió que decidan los mismos rusos quién tiene que ir a competir. Claro, entonces aquí también hay un poco de hipocresía en esta discusión, porque si realmente se detecta vía laboratorio, con pruebas claras y contrastables para toda la comunidad internacional, que estas personas han hecho trampa, se les debería impedir competir. Si se deja la responsabilidad en el país organizador supuestamente de estas trampas, no tenemos garantía de que esto suceda de este modo. Y a esto añadiría que estas presuntas trampas no son nada nuevas. Ustedes recordarán cuando Alemania, había la República Democrática Alemana, vamos a decirlo así, las grandes acusaciones de dopaje y de competición de personas que uno no podía determinar exactamente cuál era su sexo. Y esto me estoy remontando a los Juegos Olímpicos de Múnich en la década de los 70. Por lo tanto, no hay una voluntad realmente política en la cúpula del deporte para terminar con este problema. Y esto es preocupante y se añade a otra noticia, si me permite brevemente, que hoy hemos conocido durante esta semana, y es que prestigiosos clubes ingleses de fútbol tenían organizada en su escuela base una organización de entrenadores que estaban abusando de niños que iban a jugar al fútbol en estos clubes prestigiosos. Es decir, que esto es realmente horroroso y muy preocupante por lo que nos dice del poco control que tienen las grandes federaciones internacionales de los deportes que mueven tanto dinero sobre las actividades de los que compiten. Dori Toribio. Pero finalmente los atletas rusos se quedaron fuera de Río de Janeiro, ¿no? No todos. Decidieron ellos, decidió el Decidieron país. ellos. En eso coincido con Xavi, es evidente porque cada vez hay más y ahora estamos hablando de un caso de corrupción que no tiene precedentes por la escala y las varias competiciones, los varios Juegos Olímpicos a los que abarca. Hay que ponerse serios con las sanciones y con las consecuencias que deben tener este tipo de casos. Hay un párrafo en el informe de McLaren que es demoledor, que leo literal, dice: durante años las competiciones internacionales han sido secuestradas sin saberlo por los rusos, entrenadores y atletas han jugado en
un escenario desigual, los aficionados y los espectadores hemos sido engañados y es hora de que esto pare, sentencia, que cuando uno lee realmente se da cuenta que aquí estamos afectados todos, no es solamente las cúpulas directivas del deporte, sino es todo el espíritu olímpico que en teoría siempre los ciudadanos del mundo compartimos cuando se celebran estas citas. Esto es lo que está siendo atacado con estas cosas, por eso conviene que haya más sanciones y más seriedad y más investigaciones y más pruebas y más condenas cuando ocurren casos tan graves como todo apunta a que ha sucedido con Rusia esta vez. Nos están engañando a los espectadores, no solamente a los que van a los estadios cuando hay Juegos Olímpicos, sino a los que vemos esas justas deportivas por televisión. No, sin duda. Lo lamentable de esto es que además es claramente una política de Estado y eso creo que tiene pocos precedentes. Efectivamente, en las épocas de la cortina de hierro probablemente había encontrado unos ejemplos, pero nada tan evidente como en esta ocasión. Y este tema obviamente no es nuevo, también ha implicado otros deportes ya a nivel de equipos privados, como sucedió en el caso del ciclismo, y lo único que funciona en esos términos es aplicar las sanciones más duras y castigar tanto a atletas como países. De lo contrario, pues no vamos a superar esta situación nunca y claramente pues hay que hacer que las federaciones sean mucho más incisivas a la hora de castigar estos abusos y tengan las herramientas tecnológicas para detectar las sustancias en particular que van siempre un paso adelante de los controles. Marco Asensio. Yo creo que hay dos problemas aquí. Uno es las trampas, ¿no? El fraude que se comete en las competiciones deportivas y en este caso competiciones deportivas internacionales y luego otro problema que es de salud pública, porque hay muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchos niños que entran en estos deportes y que esto lo conocemos por la historia de la República Democrática Alemana, que desde pequeños, cuando estaban sus cuerpos desarrollándose, ya les inyectaban productos dopantes y que les causaron graves problemas a lo largo de su vida. Y esto liga con lo que, Xavier, mencionabas de los abusos a niños en Gran Bretaña. Es decir, que el deporte, esto es el espíritu del deporte, está pervirtiéndose desde la base, tanto en la cuestión de las trampas como la cuestión de que es una cuestión de salud. Son productos, muchos de ellos dañinos para los atletas y para los jóvenes que aspiran a la competición. Cambio de asunto, Dori, y del deporte ruso, de este problema del deporte ruso, a Corea del Sur, país asiático muy importante porque en las últimas horas ha sido destituida por el Congreso la presidenta Park Geun-hye. Ella estaba acusada de haberse asesorado por una parte de una mujer llamada Choi Son-sil, quien le hace recomendaciones no solamente de a quién nombrar en el gabinete, sino de qué ropa ponerse. Esta es una mujer que tiene para algunos supuestamente unos poderes sobrenaturales, lo que comúnmente diría mucha gente una bruja. La llaman la Rasputina surcoreana. Y la presidenta no solamente se asesoró de esta mujer, sino que además desvió a una serie de fundaciones $70 millones a través de Choi Son-sil, que parece ser que se quedó con parte del dinero. Bueno, ha sido destituida la presidenta, no había ocurrido eso en Corea del Sur por una votación muy alta, 234 votos de los 300 posibles, tiene 300 escaños el Parlamento y se requería una mayoría de 2/3 partes. Y ahora falta que el Tribunal Constitucional le dé la aval a esta determinación del Parlamento surcoreano, que todo el mundo supone que es lo que va a hacer. La presidenta se ha disculpado por su falta de discreción y su descuido. ¿Era algo esperable esto? Y sobre todo, ¿cómo se puede impedir que los jefes de Estado, porque eso pasa en algunos países, se asesoren de una gente un poco extraña que aparentemente tiene poderes sobrenaturales? Usando el sentido común. Esa es la respuesta fundamental. Quiero decir, el sobrenombre de esta amiga del alma de la presidenta de Corea del Sur es la Rasputina surcoreana. Quiero decir, ahí es donde están los detalles. A veces solamente hay que usar el sentido común. La gravedad de este caso es que ahora tardan 6 meses en ratificar esta decisión de la Asamblea Nacional, lo que va a generar, ya se suma al periodo de inestabilidad que está pasando el país y ahora se abre otro periodo más de 6 meses de inestabilidad política. Y esto es lo que precisamente el país no puede permitirse, que como sabemos ahora mismo no solo tiene un caos interno, sino que externamente está soportando las presiones de Corea del Norte y de China del otro lado por el tema del escudo antimisiles. Ahora mismo haría falta un gobierno mucho más sólido, estable y sobre todo con poder para poder enfrentarse a estas presiones de las que en gran medida dependemos también aquí en Occidente y la seguridad nacional de muchos de nuestros países. Esta historia de corrupción es una de esas historias
que están demostrando en la política actual que los casos son casi de guión de cine de Hollywood, como la trama de corrupción llega a salpicar a la presidenta, que no solo es por el desvío de esos fondos y esos 70 millones, es que ha incurrido en delitos de abuso de poder y por momentos de no defender a los ciudadanos de su país como manda la Constitución, es decir, son delitos graves. Y ella no ha pedido disculpas por eso, es decir, ella no reconoce que sus actos constituyan delitos. Ella dice que ha pedido disculpas por el caos que sus descuidos, los llama, hayan podido crear en el país, pero nunca ha llegado a cometer, nunca ha llegado a admitir su responsabilidad o los crímenes o las faltas que ha cometido. Por eso tiene un 5% de popularidad ahora mismo. Ha votado incluso en contra de ella por su destitución gente de su propio partido. Así que este es uno de esos casos que yo creo que, visto desde fuera, porque imagino que igual visto desde dentro tiene otras muchas más variables, pero es uno de estos casos de corrupción que parece estar claro y que no hay tantos claros oscuros como en otros países que la presidenta tenía que salir del poder. Ricardo Ávila, el poder sobrenatural y el poder político. Digamos que esta ha sido también una constante a lo largo de los regímenes políticos, no solo de orden democrático, sino de orden autoritario. Pues hay que recordar en Argentina, en los años 70, la presencia del famoso brujo López Rega y su influencia sobre Isabel Martínez de Perón. O sea que también en América Latina tenemos ejemplos de casos similares y siempre, pues tal vez lo único que hay que defender en este caso es que los mecanismos institucionales en Corea funcionaron. Es cierto que la presidenta en algún momento se discutió si valía la pena seguir con este proceso porque su periodo estaba cerca de terminar, pero el mensaje es absolutamente claro. Y ojalá le sirva pues a un país que efectivamente enfrenta múltiples problemas de seguridad y que su economía está estancada en aquello que los especialistas llaman la trampa del ingreso medio, es decir, que llegó a un punto de ingreso por habitante y no ha logrado avanzar. Vamos a ver qué sucede. Marco Asset. Yo pienso en lo que deben estar en estos momentos pensando los líderes en Pekín, los chinos, ¿no? Ven a Trump en Estados Unidos, ven a su vecino Corea del Sur con todos estos líos y deben pensar, qué bien estamos en un régimen autoritario. Estas cosas no nos ocurren, ¿no? Creo que la democracia está el prestigio, ¿no?, del sistema democrático está pasando por un mal momento, ¿no? Y todos estos Putines, Xi Jinping, etcétera, etcétera, se están frotando las manos pensando aquí no nos ocurrirá nunca esto. Pero me gustaría ver el vaso medio lleno, ¿no? Me gustaría pensar que el proceso de impeachment, que esté funcionando los sistemas de contrapoderes en un país como Corea del Sur, que era dictatorial, que por cierto el padre de la presidenta era el dictador, ¿no? Pues que esto es una esperanza para el sistema democrático en esta zona y en el mundo. 30 segundos, Xavier. Quizá la única china en el zapato para los chinos sea esta llamada de Trump a Taiwán, ¿no?, que los ha desarmado un poco. Pero es irónico que hablemos de esto. Hoy es el Día Mundial contra la Corrupción de Naciones Unidas. Go figure, como dicen aquí. Es decir, que menuda contradicción. Y a la pregunta que usted dice, si se puede impedir que uno se rodee de brujos o brujas, pues no, porque un líder político llega arriba y yo creo que hasta, fíjese, Steve Bannon, podríamos ponerle el catálogo de brujo, porque este señor que está tras Trump orquestando lo que está pasando aquí en estos días, para mí está siendo más lesivo para la comunidad internacional que esta supuesta bruja en Corea del Sur. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Ricardo, ahí en la revista The Economist una carátula sobre Donald Trump. Ha llegado el momento de hablar de Donald Trump en este programa. Y se titula El nuevo modelo de negocio de los Estados Unidos. Dice la revista The Economist que faltan 6 semanas para que Trump se posesione. Eso será el 20 de enero de 2017. Dice que en los últimos días el señor Trump ha criticado a algunas empresas estadounidenses en concreto, a Apple por no producir más partes de los iPhones aquí en Estados Unidos, a la Ford porque quiere llevarse a otros lugares parte de las plantas donde ensamblan la marca Lincoln, al presidente ejecutivo de la Boeing, lo criticó también porque él le había hecho críticas a su vez, había hecho reproches al señor Trump, y ha favorecido a algunas empresas como Carrier, la de aires acondicionados, porque dijo que había evitado que 800 empleos de esa firma se fueran para México. Dice el Economist también
Y aquí pasa algo curioso, es que Trump les promete cosas a las empresas, como que va a reducir los impuestos a las sociedades, por una parte, que les va a bajar los impuestos a los ricos, pero señala también en la revista que la parte mala de esta actitud de Trump es que si él empieza a tomar decisiones con respecto a determinadas compañías, como lo está haciendo, eso hace que no haya una norma general para todas las empresas en Estados Unidos, que ha sido la base de la prosperidad empresarial en este país. ¿Tiene razón el Economist? Tiene razón porque obviamente pues esa práctica que puede tener lógica en el mundo privado, en el sentido de que así sea uno el jefe de un conglomerado, puede manejar las diferentes unidades tomando decisiones que se adaptan a cada caso, pues en lo que atañe a Estados Unidos es absolutamente imposible. El mundo empresarial pues incluye decenas de miles de compañías, y pensar que el inquilino de la Casa Blanca va a estar pendiente de lo que hagan, así sea las 500 corporaciones más grandes en la lista de Fortune, pues se vuelve absolutamente inmanejable. Lo que va a producir eso es soluciones o polémicas hechas a la medida, y obviamente pues la señal es ante todo negativa. Parte del problema que eso genera es algo que es sobre todo malo en el mundo de los negocios, que es la falta de estabilidad de las normas y al mismo tiempo la incertidumbre sobre cuál va a ser la actitud del presidente de los Estados Unidos. La posibilidad además del matoneo mediático que ejerce, pues lleva a que decisiones que probablemente tienen toda la lógica desde el punto de vista empresarial se suspenden, y en último término lo que esto puede acabar generando es que quienes acaban pagando los platos rotos en último término son los consumidores estadounidenses, ya sea a través de un aumento en los precios de los artículos que consumen, o a través de la creación de menos fuentes de empleo en un país que ha llegado a tener el índice de desocupación más bajo en los últimos 9 años. ¿Está haciendo matoneo mediático de algunas empresas el señor Donald Trump? Sí, claramente. Y Trump está siendo Trump. Trump no ha cambiado desde que ganó. Yo creo que para entender a Trump, y la trumpología es algo que nos va a ocupar durante los próximos años, que es la ciencia, intentar entender a este hombre, ¿no? Estamos en ello, pero yo creo que para entender a Trump no hay que mirar a Estados Unidos, hay que mirar a líderes populistas, nacionalistas, ¿no? Hay que mirar a Putin, por ejemplo, hay que mirar a Chávez, ¿no? Y yo creo que este es el estilo de Trump, y Trump, como muchas veces tiene estos líderes nacional populistas, tendrá éxito, porque el rescate de estos empleos de la empresa el fabricante de aparatos de aire acondicionado en Indiana es muy popular. Dicen que Trump tiene una lista de 10 empresas para llamarlas una a una y decirles que se queden los lugares de trabajo. Su matoneo, su intimidación por varios medios, entre ellos la red social Twitter, funciona. Ningún jefe de empresa quiere verse señalado. Incluso una empresa tan potente, tan poderosa como Boeing se asusta cuando Trump le señala con el dedo, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de que económicamente, en términos macroeconómicos, es un disparate lo que está haciendo Trump, pero que funciona a corto plazo y que sin duda va a salvar empleos. Dentro del estilo de Trump, porque el caso de la fabricante de aire acondicionado es todo mentira. Es decir, él dijo que salvaba a una empresa y no es verdad. La mayoría de los empleos seguirán yéndose a México. Él dijo que castigaría a las empresas que lleven empleos a México, y la primera que se los lleva le recompensa con 7 millones de ayuda pública. Pero esto ya es un lugar común y un tópico, me sabe un poco mal decirlo, pero como vivimos en la era de la posverdad, esto ya no importa. Importa la imagen que está proyectando Trump como líder fuerte, populista, que está con el pueblo. Y en esto hay que decir que es un maestro. Dori Toribio. Además, hay que empezar por la propia empresa de Trump, que en la producción sobre todo de calzado, pero de ropa en general, ellos no producen aquí, ni él ni su hija Ivanka producen fuera de Estados Unidos, que es donde sale más barato. Quiero decir, aquí hay una doble moral pasmosa, pero conviene separar las dos premisas que utiliza The Economist. Dice, debe huir del proteccionismo y no acosar individualmente a las empresas. En cuanto a la segunda premisa, no acosar individualmente a las empresas, claro que debe dejar, pero de acosar en general. Debe dejar de acosar a las empresas, a los sindicalistas, a los periodistas y a los ciudadanos con nombres y apellidos corrientes, como hace a veces en Twitter, como hizo durante su campaña electoral, que leía esta mañana, que llegó a hablar con nombres y apellidos de una chica de 18 años que empezó a recibir una avalancha de amenazas, incluso amenazas de violación y de asesinato en Twitter, porque ya sabemos cómo son hoy en día las redes sociales. En cuanto uno incendia esta mecha de la ira y del malestar y de la frustración, enseguida se carga
contra la víctima. Es decir, no acosar, sí, esto tiene que hacerlo inmediatamente ya, que para eso va a ser el presidente de Estados Unidos, hay que comportarse con mucha más responsabilidad económica, pero en general humana. Y después, ¿debe Trump huir del proteccionismo? Esta es la parte que a mí se me hace muy complicada. Me resulta muy simplista decir sí o no. ¿Por qué? Porque él ha construido su victoria y su campaña electoral en las promesas de proteccionismo, y por esto le han votado, no sé si los 62 millones de estadounidenses, pero una gran parte de los estadounidenses, porque su eje de campaña y su eslogan, recordemos, es America First, América primero. Ayer, en su segundo meeting, en esta gira de agradecimiento que está haciendo, ayer le tocó Iowa anoche, lo modificó un poco, dijo Buy American, Hire American, que sería algo así como compremos americano y contratemos a americanos. Quiero decir, este es el eje ahora mismo de su promesa. Otra cosa es que lo esté cumpliendo, o otra cosa es que lo vaya a cumplir, otra cosa es que esté aplicando un doble rasero, como decir que él es la voz que representa a los trabajadores estadounidenses, pero al mismo tiempo nombra a un secretario de trabajo que no solo es directivo de empresas de comida rápida, que se niega a subir el sueldo mínimo de los estadounidenses, sino que ha hecho declaraciones en contra de los trabajadores de clase media baja en numerosas ocasiones aquí en Estados Unidos. Quiero decir, una cosa es la doble moral, que sabemos que Donald Trump aplica con demasiada frecuencia, en mi opinión, pero de ahí a sancionar o no, o decir si hay que huir o no del proteccionismo en este momento, a mí me resulta muy difícil hablar de sí o no en términos tajantes, porque hay 60 millones, más de 60 millones de estadounidenses que han votado por esta promesa, y entonces no me atrevo tanto a juzgarlo. Pero América primero ya lo decía Roosevelt, ¿no? Y esto es muy viejo, ¿eh? Esto de la América primero no se lo ha inventado Trump. No. Y ha habido candidatos en los últimos años, estando ya nosotros aquí, McCain en 2007, que era su eslogan era ese, era el mismo. Es que la aproximación era muy distinta. Yo coincido con la línea argumental del Economist, pero vamos a ver lo que pasa día a día, porque Marc comenta muy interesante el punto de que tiene allí 10 empresas, pero a pesar de que me va seguramente me voy a demostrar equivocado en unas semanas, yo dudo que Trump, en pleno ejercicio de su presidencia, cuando ya esté metido en la Casa Blanca o en su torre desde donde gobierne, vaya a ir empresa por empresa llamando cada día, especialmente aquellas empresas que no tengan intereses con el gobierno federal, como era el caso de esta empresa United Technologies, me parece que era la matriz de Carrier, que tiene un contrato con el Pentágono descomunal, y no escuchar a Trump le representaba un mordisco importante. Ayer había una persona en Canadá que me decía, ¿sabe cuál es el problema con Trump? Allí están asustadísimos, por cierto. Dice, las élites y la prensa se lo tomaron literalmente, pero no seriamente. La gente, en cambio, se lo ha tomado seriamente, pero no literalmente. Con lo que diga Trump, bueno, la gente llega a la conclusión de, bueno, ya sabemos cómo es el tipo. A lo mejor mañana se despierta y hace otra cosa. Es decir, que esa impredictibilidad que tiene él mismo nos dificulta anticipar qué es lo que va a hacer en materia económica con estas empresas. Tenemos estas pistas de momento, pero yo me esperaría a que el suflé baje, vamos a ver cómo gobierna y a partir de ahí podemos opinar. Llevamos un año y medio diciendo Trump va a cambiar, ¿no? Cuando sea el nominado ya veremos cómo será Trump. Cuando gane las elecciones ya veremos. Pero yo creo que Trump es como es. Dudo mucho que a partir del 20 de enero vaya a cambiar. Él tiene esta personalidad y no la ha cambiado desde... O sea, el acoso, por ejemplo, ya lo hacía antes. Soy muy escéptico respecto a que vaya a cambiar. Pero eso es cierto, pero él de hecho ya ha cambiado. ¿Quién hubiera pensado que él hubiera llevado a su gabinete, o pretendido llevar a su gabinete, gente con los vínculos con el establishment de la gente que ha puesto? Es decir, eso va completamente en contra de lo que él promulgó en campaña. Pues él nombró a Mike Pence como su segundo de Pero abordo. Él siempre dijo que es iba de... establishment puro y duro. Por eso te digo. Pues siempre ha estado combinando outsider con insider. Él en campaña dijo que el establishment no iba a formar parte de su equipo de gobierno. Pero nombró a Mike Pence como candidato a la de todas maneras, ahí está el sigue presente aquello que se conoce como, parafraseando a García Márquez, como el enigma de los dos Trump. ¿Cuál Trump? ¿Va a ser el Trump duro y extremo de la campaña, o va a ser una persona que va a tener más sentido común dentro de lo posible de lo que se prevé? Y la verdad es que ese dilema todavía no se ha definido. Sentido común, yo no creo que vaya a tener. En algunos nombramientos la gente se tranquiliza, como en el caso del Departamento de Homeland Security para América Latina, pero en otros nombramientos pues obviamente dispara las alarmas. Y yo creo que vamos a estar todavía en esa disyuntiva de definirlo durante meses, sino años.
El señor Trump nombró como director de la Agencia de Protección del Medio Ambiente a un antiecologista, un negacionista del cambio climático, pero hay un nombramiento que también llama la atención. El secretario de Trabajo, como anotaba hace un momento Dori, Andrew Puzzler, un hombre encargado de cadenas de comida rápida, que además ha dicho que él no quiere subir el salario mínimo. Y uno se pregunta si Trump está representando a los trabajadores lo que se llaman aquí blue collar, como de overol azul o de mono azul, como dirían ustedes en España, el trabajador medio. Y si no les va a subir el sueldo, entonces ¿en qué van a quedar las promesas? Bueno, estamos en lo mismo, en las paradojas y las contradicciones de Trump. Esto es puro Trump. Presentarse como como defensor de la clase trabajadora y a la vez disparar un obús contra los representantes de la clase trabajadora, como son los sindicatos, o las reclamaciones de la clase trabajadora, como es el aumento del salario mínimo. Se ha dicho en esta campaña que Trump ha escuchado y ha hecho caso y ha entendido a la clase trabajadora blanca. Sin embargo, ha sido, en realidad en la campaña, si miramos las propuestas de programa, fue Hillary Clinton la que propuso un aumento del salario mínimo, que habría beneficiado muchísimo a la clase trabajadora blanca. Fue Hillary Clinton la que defendía la reforma sanitaria Obamacare, de la cual se beneficiaron inmensamente millones de estadounidenses de clase trabajadora blanca. Estamos en la disyuntiva entre los hechos y la posverdad. Juan Carlos, puede sonar raro, pero la verdad es que entre los académicos, los economistas que miran el mercado laboral, son enemigos de fijar el salario mínimo, de ponerle un piso al salario mínimo. En ese sentido, a uno le puede parecer una herejía, pero la verdad es que ¿de ponerle un piso o de ponerle un techo? De ponerle un piso. Un piso. Los especialistas dicen que lo que funciona para que operen libremente los mercados es que efectivamente no haya ese nivel de remuneración básica. Pero es que esa discusión es envenenada, depende de a qué trabajadores hablamos, los sindicados o los no sindicados. En Estados Unidos es un abismo entre unos y otros. Esta guerra en Twitter que Trump mantuvo con el señor que representa a los trabajadores de Carrier en Indiana, este señor es de un sindicato, los United Steelworkers, un sindicato, pues ya lo estoy diciendo yo mismo, es decir, que esos trabajadores están sindicados, tienen unas garantías laborales como las que conocemos en los países desde donde venimos nosotros, pero hay otros muchos en Estados Unidos que no. No, la discusión de los especialistas tiene que ver con el trabajador de la cadena de comida rápida, etc. Ya, pero usted sabe que un trabajador de cadena de comida rápida gana $2 a la hora. Lo que pasa es que por eso él o ella se gana la vida con las propinas. Pero el salario es ese y eso es legal, a pesar de que el salario mínimo son $7. Porque luego lo que ocurre es que ese mercado corrige ese pago tan corto y esa persona termina ganando el salario mínimo. Pero claro, al final somos nosotros, somos los consumidores los que terminamos pagando ese salario a través de nuestras propinas. Y esa es la perversión de este sistema. Entonces, cuando hablamos de esta cuestión, yo entiendo ese posicionamiento de los economistas, hasta le diría que la comparto, pero hay que regularlo para todos, no para unos solos. Recogiendo el argumento de la posverdad que ponía Marc sobre la mesa, es que además hay que seguir subrayando, porque esto es lo que explica en gran parte la victoria de Donald Trump, que él gana el voto no solo de los trabajadores de clase baja media, sino también gana el voto de los sindicalistas, que en el caso de Hillary Clinton cayó en picado y fue Donald Trump el que ahí una vez más sorprendió en relación con las quinielas, ¿no? Con cómo se calculaba que iban a votar los sindicalistas en Estados Unidos. Es decir, él se está erigiendo como la voz de los trabajadores, lo repitió anoche en su evento, en su meeting en Iowa. Él dice ser la voz de los trabajadores y pese a que quienes hacían realmente las promesas que beneficiarían a los trabajadores, como decía Marc, eran Hillary Clinton y antes de Hillary Clinton, Bernie Sanders, a quien han creído, el mensaje que ha conseguido calar en los ciudadanos y traducirse en votos es el de Donald Trump. A mí me preocupan dos cosas, son los dos factores por los que ahora veo más llamativamente que está operando Donald Trump, aunque aún no ha tomado posesión, que sería, en primer lugar, como si Estados Unidos estuviera sumida en una gran crisis. Está operando, parece que está operando como Barack Obama en 2009, recogiendo al país de una gran crisis financiera y teniendo que tomar medidas de emergencia. Esta es la actitud que está tomando Donald Trump, por ejemplo, cuando anuncia esas medidas de Carrier, como si se estuviera hundiendo las empresas de aires acondicionados aquí en Estados Unidos, como si estuviera actuando en medio del apocalipsis, y no es así. Como sabemos, es cierto que hay algunas cifras preocupantes en la economía estadounidense, pero en general los repuntes, sobre todo en el escenario del empleo, son significativos en los últimos 8 años de presidencia de Barack Obama. Y dos, lo que estamos viendo ahora
que sinceramente dudo, como también decía Marc, que ahora vayamos a ver un cambio en Donald Trump una vez tome posesión, porque este es quien él es y quien él es psicológicamente, es esta actitud de quien me hace enfadar, quien dice algo que no me gusta, le ataco y le acoso y voy a por él. Y además no hago lo que en teoría tiene que hacer. Es así como él está reaccionando, es la consecuencia de acción-reacción. Y esto se puede traducir a la hora de establecer agendas políticas en Estados Unidos, que haya gente que a la hora de hablar con él o a la hora de negociar con él, como las grandes empresas en Estados Unidos, tengan que ir andando con pies de plomo para no hacer enfadar al presidente de Estados Unidos, que tiene reacciones de niños de 5 años. Estas son las dos vertientes que a mí ahora mismo más me preocupan y que sinceramente posiblemente tengamos que ponerlo en suspenso hasta que tome posesión, sí, pero sinceramente no creo, porque son rasgos de carácter que Donald Trump vaya a cambiar en estas cosas. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Marc Bassets, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Ha sido una semana fatal para Matteo Renzi, el presidente del Consiglio o primer ministro italiano, que puso su cargo en juego en un referéndum sobre la estructura institucional y la reforma constitucional en Italia. Lo perdió, se queda sin el cargo. Hay más inestabilidad en Italia, Italia es un pilar de la Unión Europea. Da alas a algunos grupos de la oposición que se han subido, que pertenecen a esta ola populista, como el Movimiento 5 Stelle o la Lega Norte italiana, y en consecuencia aumenta la inestabilidad en Europa después de este referéndum que Renzi había elevado a una cuestión de Estado. Ricardo Ávila, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Para Nicolás Maduro, pero especialmente para el pueblo de Venezuela, porque el deterioro que se ve en ese país continúa. Las esperanzas de un diálogo con la oposición se desvanecieron, lo cual le valió al presidente venezolano un regaño por parte del Vaticano, pero adicionalmente pues la sensación de que la economía sigue en barrena. El precio del bolívar en el mercado negro llegó a 4.500, el precio del dólar en el mercado negro a 4.500 bolívares. Adicionalmente, el gobierno se vio obligado a imprimir y cambiar la denominación del billete. El billete más grande que había antes era el de 100 bolívares, ahora va a sacar uno de 20.000, que de todas maneras pues a ese cambio oficial es apenas superior a los $5, de tal manera que la situación para el pueblo venezolano, el nivel de polarización, los fenómenos de crimen y escasez, pues hacen que la perspectiva sea muy negativa. Dorita Uribe, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, fatal? Para Park Geun-hye, la presidenta de Corea del Sur, de la que hemos hablado en este programa, porque acaba de ser destituida por la Asamblea Nacional. Ahora habrá 6 meses de periodo para ver qué ocurre con su futuro político, pero parece claro que va a confirmarse esa destitución por sus vínculos con un caso de corrupción muy grave en el país y por haber sumido ahora a Corea del Sur en un periodo muy difícil de inestabilidad política, por el que ella se ha disculpado, pero de aquella manera. Pide disculpas por haber cometido descuidos, dice, pero no acepta haber cometido graves irresponsabilidades que supone este caso de corrupción, como delitos de abuso de poder o de falta de protección de los ciudadanos de Corea del Sur. Es decir, pide disculpas, pero sin reconocer la gravedad de sus faltas, lo que añade todavía una gota más de gravedad sobre el caos y la inestabilidad que vive ahora mismo Corea del Sur dentro y fuera del país. Xavier Vila, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Bueno, yo me quedo con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Hace un año elevado por todos como la gran esperanza blanca de las democracias occidentales. Barack Obama le tenía que pasar su testigo. Con 42 años parecía que era la renovación y la frescura y las políticas liberales en estas democracias adelantadas. Pues bueno, se ha visto mezclado en alegaciones de recibir dinero de lobbies a cambio de que estos lobbies tengan acceso a su oficina de la presidencia. Él se ha negado totalmente a reformar el sistema electoral canadiense, cosa que ha recibido una enorme contestación en la calle de la mayoría de ciudadanos canadienses, con lo que el rol de Trudeau como el nuevo Obama, la nueva esperanza, parece que languidece y ya no tiene la misma estrella como la que tenía el año pasado cuando llegó al poder. Se acabó el tiempo de este segmento. Gracias, Xavier Vila, por haber estado aquí. Dorita Uribe, Ricardo Ávila y Marc Bassets. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington y ahora tenemos a un invitado muy especial. Se trata de Mauricio Vargas, uno de los columnistas más leídos y más importantes de Colombia. Publica un artículo semanal
en el periódico El Tiempo, de la capital del país, el periódico de la ciudad de Bogotá. Y fuera de eso fue director hace unos años de la revista Semana, la más importante de ese país. Mauricio, gracias por estar aquí. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Bueno, llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero y Colombia ha sido el gran aliado en Sudamérica de este país. Incluso cuando puso en marcha, hace 15 años ya, se puso en marcha el llamado Plan Colombia por parte de Bill Clinton, que era presidente de Estados Unidos, y Andrés Pastrana, que era presidente de Colombia. Estados Unidos envió un dinero a Colombia en lo que se llamó el Plan Colombia y para la mayor parte de los colombianos eso funcionó. Es como el gran éxito de la política exterior estadounidense para Sudamérica y además con el apoyo de ambos partidos estadounidenses, el republicano y el demócrata. Ahora hay muchas voces pidiéndole a Donald Trump que haga lo mismo, que renueve ese respaldo, pero el señor Trump en la campaña salvó una frase cuando un periodista le preguntó y dijo, yo amo a Colombia, I love Colombia, no ha dicho nada más. ¿Cómo les va a ir a los colombianos con Trump en la presidencia, en la Casa Blanca? Bueno, el gran problema que tiene Colombia en este momento es que el gran éxito del Plan Colombia fue, primero, arrinconar a las FARC militarmente, que eran las grandes aliadas de los carteles de la cocaína, y segundo, reducir dramáticamente los cultivos de niveles que llegaron a 160.000 hectáreas, bajarlos a menos de 40.000 hectáreas. Ese segundo gran éxito, el de la reducción de los cultivos, se esfumó en 2 años y medio. Y volvimos a niveles de 150, casi 160.000 hectáreas. Hay quienes hablan de 170, 180.000. Entonces, ese gran éxito que costó un esfuerzo enorme en vidas humanas, en recursos y demás, quedó borrado porque Colombia, dentro del proceso de negociación con las FARC, sin que eso haya quedado explícito, pero sí implícito, paró las fumigaciones, la aspersión aérea contra los cultivos, que era lo más efectivo que daba para erradicarlos. De modo que nos coge la llegada de Trump en muy mala situación. Conociendo a Trump, nos pueden pasar una de dos cosas. La menos grave es que nos diga el gobierno, nos diga la Casa Blanca y el Departamento de Estado, señores, o ustedes vuelven a reducir cultivos, o la ayuda que se ha prometido ahora, ya no para el Plan Colombia, sino para el Plan Paz Colombia. Sí, que es la segunda fase. Apoyo al posconflicto y que hay casi 500 millones de dólares apropiados para el año entrante y la idea es sostener ese nivel en los años siguientes. Esa ayuda queda comprometida si ustedes no reducen los cultivos. Pero muy posiblemente él va a decir que ya no va a ser con plata de Estados Unidos porque él ha sido muy claro en que Estados Unidos no tiene por qué andar financiando la solución, dice él, de los problemas que hay en otros países. El problema del narcotráfico es mundial, pero bueno, esa es otra discusión. Pero ese es el buen escenario. El malo es que una mañana a las 3 a.m., una madrugada a 3 a.m. de mal genio, el señor Trump diga, no señor, no más Colombia. O reducen, mientras no reduzcan los cultivos, los narcocultivos, por ejemplo, aquí no entra un solo producto colombiano más. Se acabó el TLC con Colombia, me tiene sin cuidado, no entran. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo. Y meternos en ese lío. Nos cogen muy mal parados. Y ahí hubo mucha ingenuidad de parte del gobierno de Santos y del ministro de Salud, Gaviria, que creyeron que, como la fumigación estaba siendo criticada por la OMS, seguramente con buenos argumentos de salud, había que suspenderla, pero no hicieron ningún programa alternativo. No hubo plan B, que es algo que le pasa mucho al gobierno del presidente Santos. Toma unas decisiones más o menos populares, no más fumigación, pero no hay plan B. Y se dispararon los cultivos. ¿Qué puede pasar con el proceso de paz con las FARC? Porque recientemente se firmó un segundo acuerdo de terminación del conflicto entre el gobierno del presidente Santos y las FARC en el Teatro Colón de Bogotá. Acuerdo que fue ratificado no por el pueblo, como ocurrió el pasado 2 de octubre cuando ganó el no y se vino abajo el primer pacto que habían firmado las FARC con el gobierno de Santos, sino que en esta ocasión fue ratificado por el Congreso de la República, por el Senado y la Cámara. Pero es que hasta ahora el gobierno demócrata del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y con su secretario de Estado, John Kerry, había respaldado a pie juntillas el proceso de paz en Colombia. Ahora resulta que llega el señor Donald Trump. Él tampoco ha dicho nada sobre estas negociaciones con las FARC. ¿Será que va a cambiar de parecer? Porque aquí pueden pasar cosas como que él pida en extradición a los jefes de las FARC. Exactamente. Va un poco lo mismo que el tema de los narcocultivos. Si nos va bien, no se ocupa del tema. Y mal que bien se sostiene la ayuda para el Paz Colombia, para el Plan Paz Colombia. No se preocupa del tema y dice, con tal de que no haya guerra está bien y no pasa nada. Otro es que diga, el aumento de los narcocultivos es por culpa, entre otras, de las FARC, en la mitad de su negociación. Luego yo no respaldo ese proceso de paz, ni doy dinero para el posconflicto,
si a mí no me resuelven el problema de los cultivos? Más grave aún, que entonces vuelva y diga que no compra productos colombianos, o entonces que diga, y además voy a pedir una extradición a todos esos señores. Que eso es perfectamente probable a punta de tweets. Que más allá de cómo se convierten en realidad esos tweets, la desestabilización que genera desde el punto de vista de los negocios, de la diplomacia, de la política, es enorme. ¿Les tienen miedo de las FARC a Donald Trump? Estoy seguro que sí, aunque ellas oficialmente dicen que no. Pero pues porque eso es lo que les toca decir, que no. Pero yo creo que sí, yo creo que están preocupadas. Parte de sus inquietudes en todo este momento que se está viviendo tienen que ver con que se sentían muy tranquilas con Obama, que había respaldado la Mesa de La Habana, que además había hecho la apertura a Cuba, y Cuba fue la anfitriona de ese proceso. Y ahora todo eso va a cambiar. Todo eso va a cambiar, y el hecho de que cambien sin que sepamos muy bien cómo va a cambiar es un elemento de intranquilidad, y digo no solo para las FARC, también para el gobierno, porque no saber qué va a pasar por parte de un actor importantísimo dentro de todo que es Estados Unidos, gústele uno o no, porque uno puede decir, echar discursos contra el tío Sam, pero si Colombia fue la que lo invitó al baile, Colombia le invitó al baile cuando le dijo, ayúdeme con el Plan Colombia, y ahora le ha reiterado esa invitación con el posconflicto, ayúdeme con el posconflicto. Entonces uno no puede invitar a alguien al baile y luego no oír lo que opina ese invitado. Este fin de semana el presidente Juan Manuel Santos ha recibido el Premio Nobel de la Paz, un premio que por supuesto lo tiene muy orgulloso, y ha hecho unos esfuerzos en esta negociación con las FARC, que duró algo más de 4 años en La Habana principalmente. ¿Se merecía Santos el Nobel de la Paz? Yo no tengo ninguna duda que se lo merecía. Es un premio que se ha desprestigiado mucho por 1000 razones, pero independientemente de eso se lo merecía. Si algo hay que reconocerle al presidente Santos, más allá de muchas críticas que haya que sea imperativo hacerle, es su empeño, su terquedad, su compromiso con sacar adelante ese proceso. Quizás cediendo demasiado, esa es mi opinión personal, ha cedido demasiado, hubiera podido ceder mucho menos, las FARC estaban mucho más derrotadas militarmente de lo que el acuerdo refleja. Pero independientemente de eso, el grado de compromiso del presidente Santos, el grado de persistencia, el grado de resistencia para salvar y mantener vivo ese proceso, aún después de la derrota en el plebiscito, amerita un premio Nobel de Paz. Ahora, repito, el premio Nobel de Paz no es lo de antes. Se habla mucho también de la situación económica en Colombia. Ahora se especula que el crecimiento de la economía colombiana, que en general ha sido muy positivo, no va a ser tan alto. Algunos hablan de entre el 1 y el 2%, por ejemplo, algunos del 3%. Pero es que para rematar, se ha venido ahora un proyecto de reforma tributaria estructural. Ha presentado el gobierno ante el Congreso de la República ese tipo de proyectos, todo impulsado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Hay inversionistas extranjeros que se quejan y dicen que no quieren invertir en Colombia porque tienen que pagar muchos impuestos. ¿Qué cree usted que va a pasar con la economía nacional, con la economía colombiana, que ha sido, repito, siempre sólida, un país que nunca dejó de pagar la deuda externa y que se ha comportado muy bien? ¿Qué cree usted que va a pasar en lo que viene, teniendo en cuenta además que las próximas elecciones presidenciales son en mayo de 2018? Colombia está obligada a compararse con Chile, con Perú y con México. Son los países con los que compite por inversión extranjera, son los países que están unos en mejor situación que otros, unos mayor en mercado que otros, pero son los países con los que nos comparamos y además son nuestros aliados en estrategias como la de el Tratado del Pacífico, y tenemos tratados de libre comercio con esos países, son países con los que tenemos además identidades desde el punto de vista del sistema político y económico dentro de América Latina, distintos, digamos, de la oleada de socialismo del siglo XXI que se dio en varios de esos países y que se está estrellando contra la realidad estruendosamente. De esos 4 países, Colombia es con Chile, que ha venido, después de muchos años de un gran crecimiento, ha venido frenándose dramáticamente, entre otras cosas por cambio de políticas. Colombia es con Chile el que menos está creciendo y Perú es el que de lejos mejor está creciendo. La comparación con Perú debería ser la que nos preocupara. Perú va a cerrar el año creciendo por encima del 4% y nosotros no vamos a llegar al 2%. No llegar al 2% es mucho más que una cifra. Quiere decir que no se reduce el desempleo, que por el contrario va a rebrotar, como hemos visto que está rebrotando. Sí. Ya la curva de descenso se frenó y ya empezamos a ver mes a mes que hay rebrotes de ese mal trágico y terrible que es el desempleo. Eso se va a ver aún más afectado por la reforma tributaria porque aumenta el nivel de tributación.
y el aumento del nivel de tributación, que ya es altísimo en Colombia, que algunos tasan en alrededor del 70%, y eso nos hace muy poco competitivos con otros países que buscan inversión, nos va a dejar en una muy mala situación. El año entrante no va a ser un buen año para la economía y no podemos esperar que ahora justamente que podíamos aprovechar el posconflicto y decir que se acabó la guerra y todo eso, que lo podríamos aprovechar recibiendo inversión extranjera, no vamos a recibir mucho. Una última pregunta, y usted tiene fama de ser buen analista político. Vienen las elecciones en Colombia, como decía, en mayo de 2018, y de aquí en adelante lo que vendrá es prácticamente una campaña presidencial. ¿A quién ve usted como favorito? ¿A Germán Vargas Lleras, del Partido Cambio Radical, que es el vicepresidente de la República y que muchos lo consideran como un hombre de centro-derecha? ¿O al candidato que se ha impulsado por Álvaro Uribe, el expresidente, desde su partido, el Centro Democrático? Y ahí hay tres, que son Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque. ¿O ve usted más bien a un candidato como Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno, por parte del partido del presidente Santos, que es el partido de la U? ¿O ve a un hombre de izquierda como Jorge Enrique Robledo, un senador? ¿Quién parte de primero en esta carrera? Yo creo que un hombre que va a jugar un papel importante en esta campaña es Gustavo Petro. Y lo También, registran así las exalcalde de encuestas. Bogotá. Dirigente de izquierda y exguerrillero del primer exitoso proceso de paz de Colombia, que fue el del M-19 en los años 90. No, yo creo que todos esos nombres están en la baraja y van a estar en el juego y están arrancando unos con mejor posición que otros, pero todos están en el juego. Yo lo que sí creo es que Colombia, que no está vacunada contra el virus populista y el virus de los outsiders, y eso lo demostró la victoria del no. Es decir, fue un voto protesta, mucho más que un voto contra el acuerdo de paz. Fue un voto protesta contra el gobierno, contra las FARC, contra muchas concesiones del acuerdo, pero un voto protesta contra la situación en general, contra el clientelismo, contra el manejo de los partidos. El candidato que se presente como candidato del régimen está derrotado. Y el candidato que más éxito tenga en presentarse como el rebelde, como el diferente. El del descontento. Como el del descontento, como el candidato de la rabia, lo llama, así he hablado yo del partido de la rabia, es la mención que he hecho en mi columna. Ese es el que tiene más posibilidades de ganar. ¿Cuál de todos ellos sea capaz de presentarse como ese candidato diferente, ese candidato rebelde, ese insurgente, ese hombre que representa la rabia de la gente? Ese va a ganar las elecciones. Gracias por haber estado aquí. Y a ustedes hasta una próxima oportunidad.